Hola a todos compañeros, muy buenas tardes, bienvenidos a la página de Universo Interior, donde brindamos estas 75 conferencias de conocimiento de sí mismo. En esta página, pues como siempre, se brindan de manera gratuita y van enfocadas siempre a que la persona vaya a la práctica, las pueda reflexionar y compruebe, conecte con su parte divinal de Dios en su propio interior, con su ser principalmente, ¿no? Que es la conciencia que cada uno tiene en nosotros aquí y ahora, pero que es importante empezar a despertarla, ¿sí? Ahora, en la conferencia que vamos a ver hoy, que es la número 38, se titula El difícil camino y el trabajo crístico. Es una conferencia que nos va a hablar de 3 trabajos que va a hacer el Cristo y del verdadero enfoque que debemos empezar a tomar, porque nosotros verdaderamente no comprendemos el trabajo revolucionario que debemos realizar de instante en instante y aquí y ahora. Entonces, antes de iniciar, vamos a compartirlo en los grupos para las personas que quieran de pronto ver la transmisión. De igual manera, esto siempre queda guardado en el canal y se sube a la página de YouTube. ¿Listos? Entonces vamos a compartir y ya iniciamos con la conferencia. ¿Listos? Listos. Bien. Estoy ya habiendo compartido rápidamente en estos grupos. Vamos a ver si iniciar. Bien. Entonces, este enfoque o este tema o esta conferencia nos va a brindar como ese punto de comprender verdaderamente cuál es el trabajo que hay que hacer y qué es lo que debemos empezar a trabajar en nosotros mismos. Nosotros vamos a hablar primero de lo que es el difícil camino. Entonces, el difícil camino empieza en una pequeña parte desde que recibimos el conocimiento, ¿sí? Desde que la persona empieza a trabajar la muerte psicológica, pero se vuelve cada vez más difícil, ¿no? Porque primero, nosotros tenemos 2 lunas. Esa luna que es la luna visible y tenemos una luna que es la luna invisible. Entonces, al iniciar el trabajo de muerte, empezamos a ver defectos de ciertos detalles de ira, detalles de pereza, detalles de orgullo, cositas como no tan graves, ¿no? Normalmente, entre comillas. Pero a medida que vamos haciendo un avance psicológico, un avance de muerte, vamos a empezar a ver en nuestro interior esos detalles más pesados y más perversos, como yo es de la magia negra. Yo es de pronto ya de la tiranía, pero más perversos. Yo es asesinos. Yo es violadores, pedófilos. Bueno, esto ya depende de cada uno, ¿sí? Obviamente, a medida que vamos avanzando, el ser nos va mostrando algún tipo de esos defectos que personalmente cada uno debe trabajar sobre sí mismo. Realmente aquí uno no les dice qué defectos debe iniciar a trabajar, ¿no? Lo hace el Padre y la Madre interior de cada uno de nosotros a través de esa dimensión de los sueños. Ahora, esta luna invisible nos va a generar un conflicto, ¿sí? Porque nosotros, al comprender o no comprender la ley del espejo, podríamos empezar a avanzar más o menos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si una persona, al ver el defecto en una persona cualquiera del común, de pronto vemos a alguien que está ya en su alcohol, está en su droga, está en su fiesta, en su estado psicológico negativo. Nosotros, al ver eso, sentiríamos alguna incomodidad.
en algún centro, en alguna parte de nuestro interior, podríamos empezar a sentir como un fastidio, como una incomodidad. Y eso generaría una crítica o un juicio hacia esa persona del mundo exterior. Al hacer eso, se nos duerme la conciencia. Al hacer eso, estamos en una pequeña oscuridad o en una gran parte de oscuridad, ¿no? Porque no estamos observando nuestro mundo interior. Todo ese trabajo consiste en autoobservarse de instante en instante, porque es en el instante mismo, aquí y ahora, donde se manifiestan de todo tipo de efectos, detalles, ¿sí? Pensamientos, emociones, y principalmente cuando vemos a las personas del mundo exterior y juzgamos o criticamos, ahí hay un detalle en nuestro interior que nos está haciendo identificar con eso que está afuera, porque vemos el defecto en esa ley del espejo. Ahora, lo importante sería que eso que veo en los demás, eso que me incomoda, que me fastidia, eso es lo principalmente que debo trabajar en ese instante. Entonces, un ejemplo, si alguien viene acá y me empieza a generar algún estado de tensión, de fastidio, de incomodidad, como que me siento un ambiente en mi interior muy desagradable, yo debería empezar a observar mi interior, cómo estoy emocionalmente, cómo estoy físicamente, instintivamente, qué reacciones tengo, qué sensaciones. Observar la parte mental, qué ideas, conceptos, preconceptos, juicios tengo sobre esa persona o sobre lo que está sucediendo en ese evento. Y allí me daría de cuenta de toda esa luna invisible que se está gestando en mi propio interior. Ahora, si yo hago más el esfuerzo, va a empezar a manifestarse ese principio que tenemos todos en nuestro interior, crístico, ¿sí? Ese trabajo es crístico. Toda esta obra, como nos brindan algunos compañeros, lo que buscan es que lleguemos al Cristo. Pero antes de llegar al Cristo hay que comprender realmente el valor que tiene nuestro fuego, o lo que va relacionado con la parte del nacimiento, la energía creadora sexual, con esa energía que al derramarse se expulsa la fuerza, se expulsa la voluntad, se saca el Cristo, se saca el ser, se atenta contra nuestro Espíritu Santo, contra Dios mismo. Entonces ahí vamos a darnos de cuenta que empezamos a perdernos del enfoque, ¿sí? Empezamos a perdernos del verdadero camino interior. Entonces a nosotros nos comentan que si la persona no trabaja psicológicamente en sí misma, puede caer en algún momento en algún estado de autoengaño, en algún estado de fanatismo, de mitomanía, puede caer en el pseudoesoterismo, puede avanzar hasta cierto punto, pero no concluir con su obra y tomar el camino del nirvana y traicionar al ser, traicionar al Cristo, traicionar a todos los seres que esperaban que se autorrealizara. Entonces, vamos a darnos de cuenta que la base de este trabajo es la muerte, ¿sí? La primera montaña, obviamente, nos va a enseñar el valor y la importancia de llegar a un poder, a una potencia sexual en el nacimiento, en la primera montaña. La segunda montaña se encarga nuestro Cristo íntimo de eliminar los yoes causa, pero no los podría eliminar si no nace, no los podría eliminar si nosotros aquí y ahora lo estamos entregando, ¿sí? Nos estamos simplemente identificando, fascinando, hipnotizando con el mundo exterior. Entonces, si nos damos de cuenta que todo esto que está acá alrededor simplemente es un juguete, es algo pasajero, es algo que no tiene una verdadera relevancia, entonces yo buscaría en mi interior lo que sí vale la pena. Ese Cristo, ese fuego interior que puede ser anímico, pero que se va transformando en los 5 centros y que sí se termina convirtiendo de nuestra Madre Divina, ¿sí? De nuestra Kundalini, a ese Cristo íntimo, ese Cristo rebelde, ese Cristo revolucionario, que no es un concepto, que no es una idea, que ni siquiera uno mismo puede describir ese átomo, porque es, ¿sí? Porque se manifiesta en alguien que se le ha encarnado. Uno realmente pues jamás podría expresar realmente qué es el Cristo, pero sí hay que salir de los enfoques equivocados. Realmente creemos que el Cristo es una estatua, que el Cristo es alguien a quien adorar de manera fanática, ¿sí? A quien adular. Entonces, esos estados psicológicos que teníamos en ese momento, pues lastimosamente lo que hacen es que nosotros nos perdamos del camino, ¿sí? Nos autoengañemos y busquemos el camino fácil. Acá llegaríamos a un punto
que se le llama la senda del filo de la navaja. En esa senda, la persona va a empezar a darse cuenta que la moral y los conceptos y la ética y todas las normas de sociedad lo que buscan es que una persona se mantenga en costumbres, en esos estados mecánicos que han habido en todas las sociedades, que han habido en todas las civilizaciones y que hasta este punto se siguen repitiendo. Lo que buscan es que la persona pues no busque a su Cristo, no busque a su ser. Si nos damos de cuenta, si una persona no trabaja en los tres factores, tarde o temprano termina desviándose del camino porque puede engañarse con algún tipo de estado pseudoesotérico. Entonces hay muchas formas de caer en el pseudoesoterismo, ¿sí? Primero iniciando cuando uno no comprueba, cuando uno no practica, cuando uno habla, cuando uno enseña pero no aplica. Ahí empiezan a haber detalles del pseudoesoterismo, de ese estado fanático, de ese estado mitómano que tarde o temprano nos va a sacar más rápidamente del camino. Entonces el objetivo es que si uno habla de morir, que uno se ponga a morir. Si uno habla de nacer, que si no hay pareja, pues hacer esfuerzo para uno merecerse la pareja y poder empezar a transmutar su energía. Si uno habla de sacrificarse por la humanidad, conscientemente, pues hay que estar en estado de autoobservación, de muerte, realizando el trabajo que hay que hacer por su propia conciencia, ¿sí? Si yo sé que debo, no sé, cumplir con un compromiso en tal momento, tengo que entregar tantos volantes, tengo que dar estas conferencias, tengo que hacer prácticas. Esos son mis compromisos y ese es mi sacrificio, ¿sí? Solamente si yo cumplo con ese trabajo interior de los tres factores, podría llegar al camino real. De resto, todos los caminos que según son correctos, ¿sí? Que según nos van a llevar a esa salvación, pues son equivocados. Hay caminos, como les decía, que una persona puede hacer un avance, pero al no tomar el camino directo, podría tomar el nirvana y irse a la entropía, ¿sí? Irse a esa espiral y ahí perder su tiempo. Ahora, hay otros caminos donde simplemente la persona vive su vida vegetando, como normalmente lo hacíamos sin tener el conocimiento. Ahora, teniendo el conocimiento, uno decide o trabaja o no trabaja, o se convierte en un ángel o se convierte en un demonio, ¿sí? Entonces este conocimiento siempre va a tener una dificultad, porque ahí está la sabiduría. Pero en la primera montaña esa dificultad no es nada, pues ya a comparación de lo que es la segunda montaña, ¿no? Ya el Cristo o ese ser que llega a esa segunda montaña, pues deberá cumplir con trabajos más pesados, trabajos más serios, donde debe empezar a eliminar los 7 yoes causa. Tiene que sacrificar, dar todo el conocimiento a la humanidad, encargarse del conocimiento para toda la humanidad. Tiene que empezar a pagar todo el karma por los delitos contra el Espíritu Santo, entonces tiene que durar unos años, o bueno, no sé cuántos verdaderamente, pero ponerme yo a hablar de eso, pues sin experiencia, pues no, tampoco va al punto, ¿no? Pero lo que les quiero comentar es que realmente el verdadero camino difícil es en la segunda montaña. Es cuando verdaderamente el Cristo nace. El resto, el camino que llevamos, tiene sus dificultades. Pero para eso mismo está el Padre interior, en lo oculto, y el Cristo íntimo en nuestro interior, dándonos la fuerza, dándonos la orientación, la sabiduría, la guía, porque aquí los que guían el trabajo interior siempre van a ser el Padre y la Madre y el Cristo en nuestro propio interior. Externamente no va a haber alguien que le diga a uno cómo debe actuar, qué es lo que debe realizar, cómo lo debe hacer, ¿no? Eso lo hace la conciencia internamente en cada uno de nosotros. Bien, entonces eso hace parte de ese difícil camino. Ver que cuando uno siente y piensa que va muy bien, pues la cruda realidad es que uno va muy mal, porque se está autoengañando. Está entrando en un estado de falso sentimiento del yo, donde uno siente que ya es muy avanzado, siente que ya es un experto, que es un sabio, que es un maestro, y ya ahí empieza el autoengaño, la mitomanía y otros detalles. Por eso hay que estar muriendo, no caer en el estado mental, donde uno siente que está muriendo muy bien, que se está sacrificando muy bien, que se merece toda la ayuda, y no, ¿sí? Hay que empezar a ver hechos, obras, y no suposiciones de la mente de uno mismo. También a veces cuando uno cree que va muy mal, pues
O puede que vaya bien o puede que también vaya mal. Entonces, el objetivo sería que uno vaya mirando qué trabajo se está realizando. Se está practicando la muerte, se está practicando meditación, se está haciendo sacrificios, se está practicando el nacimiento. Bueno, cada uno va midiendo y va mirando sus resultados. Porque sin resultados, entonces uno, ¿de qué se está confiando? ¿Sí? No podemos caer en el estado de comodidad, de conformismo, y después caer en autoengaño y darnos de cuenta después de, no sé, 20 años que no se hizo nada. Hay que empezar a hacer objetivos con uno mismo, ser serios y sinceros con uno mismo, porque no se trata de engañar a alguien y aparentar que uno sí trabaja y demostrar que uno sabe, no. Se trata de demostrar obras a nuestro propio ser, a la misma ley. De resto, pues cada uno hace su propio trabajo individual. Bien, ahora vamos al punto del segundo punto de la conferencia, que es el trabajo crístico. Entonces, el Cristo pues solamente se manifiesta a esta máquina humana cuando ya el iniciado, ¿sí?, tome su camino directo. Ahí se posiciona, se adueña de los 5 centros inferiores: centro motor, centro mental, emocional, instintivo y sexual, de los 5 centros inferiores. Allí el Cristo pues ya no es un concepto, ya es una realidad. Entonces, primero tendríamos que comprender que el Cristo no es una idea, ¿sí? No es un decir, es un hecho. Pero solamente una persona que lo llegue a encarnar comprendería qué es. Hasta este punto nosotros realmente no sabemos qué es verdaderamente un Cristo. Podríamos tener sus puntos de referencia, que es alguien que es totalmente rebelde. Es un Cristo, como le dicen, rojo, ¿no? Porque viene a destruirlo todo. Por eso se le llama el Apocalipsis en la segunda montaña, porque es el fuego que viene a destruirlo todo. Un fuego renovador que va a destruir la naturaleza inferior del hombre que tenemos, ¿sí? Y va a generarse una nueva psicología, una nueva naturaleza. Pero todo nace del fuego. Si nosotros no comprendemos que el fuego está en nuestra energía sexual, vamos a seguir fornicando, vamos a seguir llegando al orgasmo, a la masturbación, vamos a seguir hipnotizados con el mundo exterior, perdiendo energía emocional, mental, motriz, instintiva y sexual, ¿sí? Si no comprendemos que el Cristo está en todos los átomos, ¿sí?, solares de nuestra energía sexual, de nuestro semen, varón y mujer, ¿sí?, pues no vamos a comprender y no vamos a llegar a prender ni siquiera el fuego sagrado. Todo esto requiere, en principio, que haya fuego sagrado. Y el fuego sagrado se consigue en un alto nivel, o en un nivel de castidad, en un nivel de conciencia, ¿sí?, mereciéndose su pareja, teniendo su pareja, trabajando los 3 factores. Ahí tiene que refinarse, tiene que seguir subiendo el fuego hasta crear ese cuerpo, la voluntad, y allí tomar su camino directo. Al tomar su camino directo, el fuego se vuelve más transformador. El fuego tiene que consumirse a sí mismo. Entonces se crean cuerpos de oro, unos cuerpos de oro que solamente van a resistir al Cristo. Entonces nos comentan que el Cristo no entra en la ética o en la moral que tiene la sociedad, ¿sí? Ya no es una idea de lo bueno o de lo malo. Entonces nosotros, inclusivemente por la falta de conciencia que tenemos, si tuviéramos a un maestro ya autorrealizado, a un Cristo al frente de nosotros, no lo reconoceríamos, ¿sí? Simplemente veríamos desde nuestros estados psicológicos inferiores, ¿no?, que esa persona puede ser alguien incorrecto, alguien inmoral, alguien perversa, alguien injusta. Por nuestros propios conceptos no comprendemos qué sería un verdadero Cristo, qué sería un maestro. Entonces, ahora, el objetivo sería que uno llegue a encarnar su propio Cristo íntimo, ¿sí? De nada le sirve a uno que celebre tantas navidades si no comprende ni siquiera el simbolismo, si ni siquiera ha nacido su propio Cristo interior. El objetivo de nuestro propio existir en este planeta o en cualquier otro planeta, alguna otra humanidad, pues sería llegar siempre a ese Cristo, a su parte íntima y totalmente revolucionaria. Entonces, el Cristo en nuestro interior hace parte de una realidad y esa es la que empuja al trabajo interior de los 3 factores. Si uno le pide a su Madre Divina que elimine los detalles, los defectos, desde aquí y ahora, uno empieza
a liberar esencias, chispas, ¿sí? Conciencias, sabidurías. Todas esas esencias que se liberan van haciendo parte y van trabajando en función a llegar al Cristo íntimo, al Cristo interior. Todas se sintetizan en la unidad múltiple perfecta, que viene siendo ese Cristo íntimo e individual, y así mismo se vienen transformando después en el Cristo universal. Pero todo inicia desde el manejo del fuego, ¿sí? Si tenemos potencia sexual, podemos dominar nuestro aparato sexual, tanto varón como mujer, podemos empezar a experimentar y a tener un poder. De resto, tenemos que hacer un trabajo. Uno verdaderamente, por la misma degeneración que hemos tenido, de todo tipo, infrasexual, algún tipo de sustancia, alcohol, intelectualismo, estados de brujería, bueno, ustedes ya cada uno conoce su propio estado psicológico. Por esos estados que tenemos nosotros, hemos perdido toda nuestra potencia sexual, hemos perdido toda nuestra fuerza emocional, hemos perdido toda nuestra inteligencia mental de conciencia, ¿no? Ahora somos personas simplemente tristes, personas frágiles emocionalmente, impotentes sexuales, vivimos con estados intelectuales muy pesados, muy perversos, donde no dejamos de pensar ni siquiera en un minuto. Entonces, esos estados nos alejan más del Cristo. El punto sería que uno tenga poder en sus 5 centros a través de la muerte. Entonces, trabajar el instinto en todos los defectos sería algo muy importante, porque hay defectos como las drogas, como el alcohol, la fornicación, la masturbación, la pornografía, que todos tienen una raíz muy fuerte en el instinto que le afectan bastante el aparato sexual. También hay que verlo en su aspecto o en su parte emocional, ¿sí? Hay que verlo en su parte mental, en su parte motriz y en su parte sexual. Hay que trabajarlo en los 5 centros, pero principalmente no hay que ver el trabajo del instinto como algo negativo, porque a uno ver ese trabajo como algo negativo, no se está dando cuenta de la sabiduría que hay allí oculta. Si uno empezara a trabajar sobre su instinto, empezaría a tener un poquito más de poder en su aparato, en su cuerpo, ¿sí? Empieza a regenerarse el mismo aparato sexual y cada uno lo va a ir viendo. Entonces, en lo que poco yo he podido realizar, sí se va viendo el resultado cuando uno trabaja la parte del instinto, cuando uno busca tener potencia, ¿sí? Trabaja los dos extremos, el defecto de la impotencia y el defecto de la potencia sexual, pero también hay que trabajarlo en los 5 centros, sin importar. Todos los defectos hay que empezarlos a estudiar cada vez más profundamente, porque en cada defecto hay un fuego, ¿sí? Cuando nosotros nos negamos a la tentación, cuando nosotros negamos el deseo, lo eliminamos, tenemos sabiduría, tenemos fuego, tenemos capacidad de ayudar, de dar y de obrar a nuestro ser. De resto, pues serían puros conceptos. ¿De qué me sirve yo hablarles a ustedes de tantas vainas si no vamos al punto? Entonces el punto es, valoremos la energía sexual, empecemos a comprender por qué, veamos todos los defectos que nos llevan a expulsar la energía del cuerpo, trabajar todos los estados instintivos, empezar a trabajar en los 3 factores y comprender que este conocimiento no se puede mezclar, ¿sí? Ni con los estados buenos, ni con los estados fanáticos, ni mitómanos, ni pseudos, nada de lo que nosotros traemos en nuestra psiquis, o con las miles de tentaciones que hayan en el mundo exterior, porque esas son las pruebas que debemos de pasar si queremos avanzar en el trabajo interno. ¿Listos? Entonces, en punto, nosotros si verdaderamente queremos llegar al Cristo, debemos empezar a avanzar en el trabajo de la muerte. Solamente en la muerte, en los padecimientos voluntarios, ¿sí? En los sacrificios conscientes se manifiesta ese átomo crístico. De resto, pues perderíamos una existencia más en cosas subjetivas, en cosas que no tienen un sentido. ¿Listos? Bien, por acá están comentando los compañeros. Buenas, Daniel, la conferencia número 1. Hola, Dan. A Tere, buenas tardes. Una vez conocí a un ermitaño. El solo sentir su energía vital, la psicología, uno piensa normalmente en matar. Sí, realmente la psicología uno es muy perversa. Pero lo importante es que uno
pueda haber esa perversión en uno y que la pueda eliminar. Lo objetivo es que si yo veo que en mi interior se está manifestando un defecto bien pesado, bien terrible, pues lo objetivo sería que yo le pida a mi madre, madre mía, mátame este yo. Elimíname este pensamiento, elimíname esta emoción, este deseo, este instinto en el cuerpo y listo. Y sigo observando mi interior. Entonces, muy bueno reconocerlo, pero también es bueno eliminarlo y seguir haciendo el esfuerzo, ¿sí? Aquí uno avanza por sus obras y las obras de uno pues vienen siendo lo que uno va a mostrar a la ley, al ser. Y listos. Al compañero, gracias por sus aportes, a todos. Si alguien tiene otra pregunta o alguna inquietud o otro aporte, también lo pueden dejar. Esto es lo que yo les puedo brindar de lo que pude comprender de esta conferencia, ¿sí? El camino verdaderamente difícil es en la segunda montaña. El trabajo crístico es el camino difícil en la segunda montaña. El trabajo que estamos haciendo acá tiene una dificultad, pero se puede luchar, se puede trascender. Si se trabajan los tres factores, si no se mezcla el conocimiento, si no caemos en el estado de comodidad, de autoengaño, en ese sentimiento falso de ser muy buenos en lo que hacemos, podríamos empezar a avanzar y luchar contra los estados morales, contra las ideas, contra contra toda la ideología que hay de sociedad buena y mala, de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Porque Cristo viene a una revolución total. Él comprende que los miles de normas que haya, de las miles de leyes que haya, solamente viene a buscar una, y es la ley del amor, no es más. Entonces, la ley del amor viene a ser una ley donde va a haber pura revolución. De resto, viene a trascender leyes de karma, de retorno, de recurrencia, viene a trascender todo, y solo viene a buscar la ley del amor. Viene a fusionarse con su alma divina y a salirse de toda esta mecanicidad en la que todos nosotros, incluyendo a mí, nos encontramos. Bien, compañeros, ahora sí, muchísimas gracias. Entonces, si no hay algunas inquietudes o algo en los comentarios, pues ese sería el tema por hoy. Ya mañana vamos a la conferencia de la fase B. Yo les enviaré en la página la información de a qué hora va a iniciar la conferencia. Una conferencia también que vamos a tratar de ir al punto, pues, que es el objetivo. Bueno, muchas gracias compañeros, que estén muy bien.